La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Josué. En esta oportunidad Dios nos va a enseñar de la importancia del bautismo, de qué significa el agua en el bautismo. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Josué se levantó de madrugada, partió de Setim con todo el pueblo de Israel y llegaron hasta el río Jordán. Allí acamparon, esperando atravesarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron a los israelitas lo siguiente: cuando vean pasar el arca de la alianza de Yahvé, llevada por los sacerdotes de la tribu de Leví, ustedes saldrán de su campamento y la seguirán, porque ella les señala el camino, pues ustedes nunca han pasado por ese camino, pero la seguirán a 1000 metros de distancia. No se acerquen a ella. Josué dijo a los israelitas: purifíquense, porque mañana Yahvé estará en medio de ustedes para obrar milagros. Y Josué ordenó a los sacerdotes: tomen el arca de la alianza y atraviesen el río a la cabeza del pueblo. Entonces Yahvé dijo a Josué: hoy comenzaré a hacerte famoso delante de Israel, y sabrán que estoy contigo, como lo estuve con Moisés. Da esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza: tan pronto lleguen ustedes a orillas del Jordán, deténganse en el río mismo. Y Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras de Yahvé, nuestro Dios. ¿Quieren una señal de que Yahvé es el Dios vivo? Está en medio de ustedes y que desalojará frente a ustedes el cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, y también al gergeseo, al jebuseo y al amorreo. Miren que el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a atravesar el Jordán delante de ustedes. Ahora escojan 12 hombres de las 12 tribus de Israel, uno por tribu. En cuanto a los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra, pongan sus pies en las aguas del Jordán. Las aguas que vienen del río arriba se cortarán y se detendrán en una sola masa. Cuando el pueblo salió de su campamento para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban delante. El Jordán corría con mucha agua, desbordando su cauce, por ser el tiempo de la cosecha de la cebada. Sin embargo, los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en las orillas. Las aguas que venían de arriba se cortaron. Se detuvieron las aguas, formando como una represa muy lejos de aquel lugar, junto a Adán, la ciudad vecina de Sartán. Las aguas que bajaban al mar muerto fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza permanecieron en medio del río, que quedó seco, hasta que todos los israelitas atravesaron el Jordán. Una vez que pasó toda la nación, Yahvé dijo a Josué: escoge 12 hombres, uno por cada tribu, y dales la orden siguiente: saquen 12 piedras del lecho del Jordán, del mismo lugar donde estuvieron parados los sacerdotes. Llévenselas y colóquenlas en un lugar donde acamparán esta noche. Josué entonces hizo llamar a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus de Israel y les ordenó: caminen delante del arca hasta el medio del Jordán y traigan de allí una piedra por cada tribu. Ellas permanecerán entre ustedes como una señal de esta hazaña. Pues cuando sus hijos les pregunten en el futuro qué significan para ustedes estas piedras, ustedes podrán responder: cuando el arca de Yahvé iba atravesando el Jordán, las aguas se dividieron ante ella. Así estas piedras servirán de memorial a los israelitas para siempre. Los israelitas cumplieron las órdenes de Josué y retiraron del lecho del Jordán 12 piedras, tal como Yahvé le había ordenado a Josué, una por cada tribu. Se las llevaron hacia el lugar donde acamparon y allí las depositaron. Josué amontonó 12 piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde permanecieron de pie los sacerdotes portadores del arca de la alianza. Allí quedaron hasta el día de hoy. Los sacerdotes
que llevaban el arca se detuvieron en medio del Jordán, hasta que Josué terminó de decir todo cuanto Yahvé le había ordenado. Luego que todo el pueblo acabó de cruzar el río, el arca también pasó, y los sacerdotes volvieron a ponerse a la cabeza. Adelante iban armados los hombres de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, según lo había ordenado Moisés. Eran unos 40,000 hombres, bien armados, y marchaban delante de Yahvé para combatir, dirigiéndose a las llanuras de Jericó. Aquel día Yahvé hizo a Josué famoso delante de todo Israel, y en adelante, durante toda su vida, lo respetaron como habían respetado a Moisés. Yahvé dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca de las palabras divinas, que salgan del Jordán. Así pues, Josué les mandó que salieran del río. Y en cuanto a estos sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del cauce del Jordán, en cuanto sus pies tocaron la orilla, las aguas del río Jordán volvieron tan abundantes como los días anteriores y desbordaron sus cauces. Fue el 10º día del mes primero cuando el pueblo subió del Jordán y fijaron su campamento en Gilgal, a la extremidad de Jericó. Allí en Gilgal, Josué colocó las 12 piedras que habían tomado en el cauce del Jordán cuando lo atravesaron. Entonces Josué dijo a los israelitas: cuando en el futuro sus hijos les pregunten qué significan esas piedras, ustedes les explicarán que el pueblo de Israel cruzó el Jordán sin mojarse los pies, pues Yahvé nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de nosotros, lo mismo que hizo en el Mar Rojo, que dejó seco ante nosotros cuando tuvimos que atravesarlo. Esto ha sucedido para los pueblos de este país, que conozcan el poder de Yahvé, nuestro Dios, y para que ustedes mismos lo teman siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que así sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestros corazones, y así ustedes y yo podamos entender hoy, en este día, las Sagradas Escrituras. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanitos, hoy Dios nos enseña de qué significado tiene el agua en el bautismo. Hoy aquí en Josué nos dice que esto se refleja como en el Antiguo Testamento con la vieja alianza. Pues así también se nos refleja nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que Él bajó a las aguas y permitió abrirle las puertas a aquellos hombres de la nueva tierra prometida. Si ustedes y yo, hermanitos, reconocemos el paso del Jordán como la travesía del Mar Rojo, un símbolo del bautismo, también hoy reconocemos lo que hizo Jesús como un bautismo también. Tengamos en cuenta que el paso del río Jordán también se nos refleja como un bautismo, es decir, el agua, que significa mucho para el bautismo. ¿Por qué nos enseña esto hoy? Porque todo esto significa en la fe que ustedes y yo debemos tener hoy día. Aquellas personas que caminaron por el río Jordán, tuvieron fe de Dios, tuvieron fe en que Dios les iba a abrir camino por el medio del río Jordán para que pasaran. De igual manera, cuando Jesús vino a este mundo, las personas tuvieron fe también
en Cristo y fueron capaces de bautizarse por medio de nuestro Señor Jesucristo porque tuvieron fe. En lo largo de todo este libro de Josué vamos a escuchar que es Dios mismo quien está actuando en cada relato que ustedes y yo escucharemos en todos estos capítulos de este libro. Porque Él es quien concede y retira sus bendiciones de acuerdo a la fidelidad o infidelidad de su pueblo. Y ya vemos que cuando termine este libro, vamos a ver ustedes y yo, que Dios invita al pueblo a una profesión de fe solemne. Eso ya lo vamos a ver por ahí en el capítulo 24, que es el último capítulo del libro de Josué. Entonces, así como Dios les hace recalcar la fe, una profesión de fe al pueblo de Israel, hoy nosotros, hoy día, cada vez que nuestra iglesia nos invita como Josué a renovar nuestra profesión de fe, ya sea en el bautismo, ya sea en la vigilia pascual o ya sea en la Santa Misa, retomamos una larga tradición de aquel pueblo que caminaba por el medio del río Jordán. ¿Qué nos enseña todo esto hoy? Que ustedes y yo no debemos perder nuestra fe en Dios. El pueblo de Israel no perdió la fe. El pueblo de Israel era un pueblo que no conocía de Dios. Era un pueblo ignorante. Pero miren todo el transcurso que el pueblo de Israel ha pasado por solamente tener la fe en Dios. Qué bonito sería que ustedes y yo, que a pesar de que no conozcamos mucho de Dios, pero incluso poco a poco vamos formando nuestra fe, que cuando veamos ya tenemos nuestra vida llena de bendiciones, ya tenemos nuestra vida llena de amor de Dios, porque hemos, ustedes y yo, dejado que esa fe de Dios se introduzca en nuestros corazones y ustedes y yo empecemos a creer en Dios de una manera muy exitosa. Que hoy ustedes y yo aprendamos de esta lectura, hermanitos, también. Que Dios les dice a Josué que escoja 12 hombres de cada tribu y que recojan 12 piedras. ¿Qué significado tienen estas 12 piedras para nosotros? Pues para aquellos tiempos se significaba, pues les dijo Dios, que cuando tuvieron sus hijos y le preguntaran qué significaban esas 12 piedras, pues le respondieran que eso significaba que Dios le había permitido pasar por en medio del río Jordán, que había partido las aguas del río Jordán por la mitad y había hecho un camino para que el pueblo de Israel caminara. Es lo que hoy nosotros reflejamos en las imágenes que tenemos nosotros en nuestros hogares, en la Iglesia Católica. Los hermanitos protestantes confunden eso y nos dicen que nosotros somos unos idólatras porque adoramos a las imágenes. Pero hoy, aquí en Josué capítulo 4, nos enseña que Dios le dijo a Josué que recogieran 12 piedras para recordar aquel momento que los hizo pasar por el río Jordán, que eran unos milagros que Dios ya había empezado a hacer mediante Josué. Nosotros hoy tenemos las imágenes, pero ¿qué significado tienen las imágenes para nosotros? No es que la adoramos, no es que nosotros somos idólatras. El significado de nosotros, las imágenes, es que veneramos a esa persona. Veneramos quién fue esa persona. Es más, recordamos de cada imagen lo que hizo esa persona. Ejemplo, el doctor José Gregorio Hernández. Lo tenemos en nuestros hogares. Y ahorita pues pudieron dar la orden de tenerlo en la iglesia. Pues no es que adoramos, sino que recordamos quién fue esa persona. Fue una persona de carne y hueso, pero estuvo intercedida por el poder de Dios para sanar a los enfermos. Era un doctor, pero Dios intercedió por él y sanaba a muchas personas. Es por eso que hoy día
Hay muchas imágenes del doctor José Gregorio Hernández, pero nosotros no la adoramos, nosotros recordamos quién fue esa persona. Por eso, aprendámonos la cita, Josué capítulo 4, donde dice que Dios le dijo a Josué que recogieran 12 piedras para recordar ese momento, cuando los hizo pasar por el río Jordán. Pues hoy también nosotros tenemos las imágenes, pero para recordar quiénes fueron aquellas personas en sus tiempos, los milagros que hicieron a través del poder de Dios. Que hoy ustedes y yo aprendamos de esta lectura, hermanitos, que no nos dejemos engañar por los protestantes que nos digan que somos unos idólatras, porque nosotros no adoramos a las imágenes, adoramos a un solo Dios, que es el Dios omnipotente que está allá arriba, que lo único que nosotros hacemos es venerar, es recordar en esa imagen a aquellas personas que fueron, así como Josué fue ordenado por Dios, recordar en esas 12 piedras el milagro que había hecho de cruzar el río Jordán. Y también aprendamos de esta lectura hoy que ustedes y yo debemos profesar nuestra fe. ¿Y cuál profesión de fe hacemos nosotros? El credo. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. En la parte de abajo en la descripción les dejo el enlace del video y el enlace del canal, para que inviten a demás personas a que sigan y se suscriban a este canal Santa Biblia de hoy, para que escuchen todos los días y mediten la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.